Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a este segundo nivel de la escuela de oración, donde estamos adentrándonos en la oración de intercesión. Le damos gracias a Jorgito que nos dio el primer tema, ¿qué es la oración de intercesión? Y nos amplió el panorama sobre este conocimiento. Pues hoy en el segundo tema los animo, queridos hermanos, para que reflexionemos en torno a el tema de estar en la brecha. Y por eso este tema se llama La intercesión es estar en la brecha. Ya la gente que me sigue de República Dominicana, que nos sigue desde hace un buen tiempo, están un poco familiarizados con el tema, pero hoy vamos a profundizar más y a ir afianzando. Y para los nuevos, pues con mayor razón, mucha atención, ¿qué es estar en la brecha? Estar en la brecha, Padre, explíqueme eso, ¿cómo que la brecha? Así es, queridos hermanos, la intercesión es estar en la brecha. Dios nos llama a estar en la brecha. Y poco a poco les voy a ir explicando qué es la brecha, de dónde sale esa brecha. Muchos piensan que la oración es lo mismo. Muchas personas piensan que cualquier oración es lo mismo. ¿Qué está haciendo? Orando. Si está pidiendo, si está alabando, piensan que es lo mismo. Pero cada oración tiene su particularidad y lo aprendimos en el primer nivel, nos lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, que hay diversidad de oraciones, diferentes formas de orar, y una de las formas de intercesión es la oración de intercesión. Una de las formas de la oración es interceder. Interceder es estar en la brecha. No es lo mismo una oración de alabanza que la oración de intercesión. Esta forma de oración es diferente a las formas de orar ordinariamente. Es muy diferente. Es una forma de oración específica, concreta, así como los medicamentos. Cada medicamento es específico y no es lo mismo usted beberse una pastilla de acetaminofén a beberse un antibiótico. No es lo mismo. Y cada pastilla tiene una especificidad. Asimismo, la oración de intercesión tiene algo específico, único, particular. Intercesión, que viene de la palabra latina intercedere, significa hacer una petición en nombre de otro. Interceder es estar entre dos partes. Hay dos partes y yo ponerme aquí al medio entre esta y esta parte para abogar en favor de esta o de esta parte ante la otra parte, eso es intercesión. Interceder, estar entre dos partes con la decisión radical de salvar la parte que está en peligro. Hay muchas formas como podemos entender la intercesión, pero hoy quiero dar ese tinte de que interceder es estar en la brecha. ¿Y qué es la brecha? La brecha es una ruptura que se hacía en las murallas. Las ciudades antiguas estaban custodiadas por murallas, como acá en Colombia, la ciudad amurallada, por ejemplo, Cartagena, tiene una gran muralla que ni siquiera las balas de cañón, que son unas balas de plomo de este tamaño, pueden penetrar. Una bala así que pesa, yo no sé cuántos kilos podrá pesar, pero pueden ser 7 kilos, por lo menos me imagino yo, porque es una bala de plomo y de ese tamaño, que es la bala de un cañón. Y la bala de un cañón pega en un muro de estos, de las ciudades antiguas, y la muralla apenas alcanza a sentir la vibración, pero no la penetra.
Tienen que ser muchas balas de cañón dando en el mismo punto por muchísimo tiempo para que una muralla se derribe. Es por eso que los enemigos abrían una brecha, buscaban donde la muralla estaba húmeda, donde estaba mal construida, donde era débil, y ahí taladraban, golpeaban, ahí cincelaban, martillaban y hacían la forma de entrar. Ya porque la muralla estuviera mal construida, porque se había debilitado o porque tenía ese defecto, por algún lado tenía una brecha, un pasadizo secreto, y por ahí el enemigo se entraba. Entonces, en el campo espiritual, la brecha significa la ruptura que el demonio ha hecho en la relación del hombre con Dios. Esa relación que se ha roto, se ha fisurado. A veces las personas se fisuran un hueso en un golpe. No se estilló el hueso, pero sí está fisurado y necesita de un tiempo de reposo, lo más regular que se pone un yeso y se deja quieto el hueso para que el hueso vuelva a soldar, para que esa brecha, esa fisura se cierre. Interceder es estar en la brecha. ¿Por qué? Porque constantemente se abre esa ruptura entre la relación de Dios y el hombre y necesita ser reparada. Y así como un hueso humano se repara con tiempo de reposo, con un yeso, también la relación con Dios necesita un tiempo y un médico, alguien que sepa del tema para reparar esa brecha que el enemigo ha abierto. Ejemplos de esto encontramos en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar, por ejemplo, de el gran Abraham, este gran profeta, Abraham, este gran patriarca, Abraham, el padre de nuestra fe. Cuando Sodoma y Gomorra colmaron la paciencia de Dios, estas dos ciudades avanzaron tanto en el pecado, la brecha fue tan grande que ya la relación no se pudo sostener e iban a ser destruidos. Cuando Dios ya hablaba de destruirles, entonces es cuando Génesis capítulo 18, versículos 22 al 33, nos va narrando cómo Abraham decide ponerse en la brecha. Ponerse en esa brecha y empezar a reparar. El profeta dice en la Sagrada Escritura: serás llamado reparador de brechas. ¿Y qué es lo que hace el profeta? El profeta intercede. El profeta es un intercesor que decide ponerse en esa brecha entre el pueblo que ha fallado y Dios, para cerrar esa brecha, para restaurar la amistad y hacer que el pueblo y Dios vuelvan a ser uno, para que vuelva a ser el pueblo de Dios. Abraham hace eso con Sodoma y Gomorra y le dice a Dios: ¿es que vas a destruir al inocente con el culpable? Yo no creo. Tú, siendo un Dios bondadoso. Y luego sigue la acción intercesora de Abraham en nombre del pueblo de Sodoma y Gomorra, que están a punto de ser destruidos. Y le dice: Señor, si hubieran 50 justos, ¿tú destruirías? Y Dios dice: no, no destruiría. Y Abraham piensa: ¿y qué tal que no hayan 50? ¿Qué tal que me falte uno? No se vaya a enojar mi Señor, pero si faltara uno, ¿destruirías? Y Dios le dice: no, no destruiría. Y Abraham empieza a insistir, y si faltan uno, y si faltan dos, y si son 45 los justos, y si son 40, y le va bajando a ese número de personas necesarias para que Dios no destruya, y sencillamente va llegando casi a un solo justo en su negociación con Dios. Esto nos habla de qué significa estar en la brecha. No es un momentito, no es algo de momento, sino que es decididamente. ¿De qué sirve
saber que la muralla tiene una brecha por donde el ejército enemigo puede entrar y enviar a 2 o 3 a reparar esa brecha si les da cansancio a la mitad del trabajo. Y dicen, bueno, ya reparamos la mitad, dejemos la otra mitad sin reparar. Por esa otra mitad se van a entrar los enemigos. Cuando alguien decide ponerse en la brecha para cerrar la brecha, es que la tiene que cerrar completamente, porque no tiene sentido. Aquí con mi papá en muchas ocasiones hemos hecho corrales para encerrar las gallinas, los gansos, todas las aves que tenemos acá en la finca, porque se han sembrado cultivos que necesitan un tiempo de germinación y ventaja. Entonces, si dejamos todos los animalitos sueltos, van y se comen las matitas, apenas están chiquititas y no las dejan progresar. Entonces hay que tener las gallinitas por un tiempito encerradas. Entonces se abre, se cierra ese espacio, pero las gallinas también abren sus brechas. Y entonces uno tiene que estar pendiente. Mi mamá estaba pendiente y cuando se abría una brecha, mi mamá tenía que cerrarla o decirle a mi papá, el ternero fue y con los cuernos levantó la malla que se puso para las gallinas, abrió una brecha. Y mi papá no podía decir, bueno, voy a medio cerrar una parte. Con que haya otra parte abierta no funciona. Por eso interceder es estar en la brecha, pero decididamente hasta que se cierre la brecha. Interceder es estar en la brecha hasta que Dios tenga misericordia. Por eso les digo que la oración de intercesión es una oración muy específica, muy concreta, muy decidida. Uno puede hacer otras oraciones y por ejemplo, la oración de alabanza. Usted puede alabar y bendecir a Dios 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, 1 hora. Y es tan valiosa la oración de alabanza de 5 minutos, o si tuvo 1 hora, o si se quedó alabando 2 horas, pues bendito sea Dios. La oración de intercesión no puede ser así. La oración de intercesión ha de ser una oración decidida hasta que cierre la brecha. Y ahí es que esta oración de intercesión toma una característica especial. Y es que se ora y se ora hasta que se obtenga lo que se necesita. Abraham oró y oró y oró y oró y empezó en 50, insistió y siguió adelante en su oración hasta que Dios le dijo lo que él quería. Y si hay uno solo, lo vas a destruir. Y Dios le dijo, no lo destruyo. Y fue por eso que Abraham al final terminó salvando a su sobrino Lot con sus hijas para que salieran de la ciudad y no fueran destruidos. Señores, si hubiera un solito justo, Dios le dijo, no, pues está bien, no lo voy a destruir. Y hubo un solo justo y Dios lo salvó por la oración de Abraham. Es decir que esta oración, si se dan cuenta, va apuntando a algo muy especial y es aprender a orar decididamente hasta que Dios me escuche, hasta que Dios obre misericordia. Abraham intercedía porque había una brecha en la relación de Dios con ese pueblo de Sodoma y Gomorra. Hoy en día nosotros debemos orar porque ya no es Sodoma y Gomorra, porque hoy en día es Nueva York, es Bogotá, es Lima, es Caracas. Hoy en día son las grandes ciudades del mundo las que están a punto de ser destruidas, donde la relación con Dios se ha roto, se ha fracturado de tal forma que la brecha ya no es ni una brecha, es un abismo. Y una brecha pequeña la cerraba mi papá, una brecha pequeña en una muralla la cerraban 10, 20 hombres. Hoy necesitamos un ejército, queridos hermanos. Y es lo que estamos conformando en la red de intercesión católica. A gritos el mundo está clamando por un ejército que repare la brecha que el enemigo ha abierto.
Moisés es otro gran intercesor, otro que nos enseña lo que es estar en la brecha. Nos dice el Antiguo Testamento, específicamente Éxodo 32, 31 al 32, que Dios ya había decidido destruir a los israelitas. Claro, diría mi papá, estos sinvergüencitas habían construido un becerro de oro, habían adorado un falso dios, hechura de manos humanas, se habían desperdigado las ovejas. Cuando Moisés baja, el pueblo está vuelto nada. Dios le dice a Moisés, vaya que ese pueblo se perdió, se corrompió. Ve a ver qué vas a hacer con ese pueblo. Cuando Moisés baja y ve semejante tragedia, y ya sabe la sentencia de Dios, Dios le dice, no, yo los voy a destruir y te voy a dar otro pueblo, pero a esta gente la voy a destruir. ¿Y qué hace Moisés? Moisés se pone en la brecha que ellos mismos abrieron, porque a veces somos nosotros mismos los que le ayudamos al enemigo a abrir la brecha entre Dios y nosotros, abrir un abismo, como le dice Abraham a rico Epulón, cuando le dice, dile a Lázaro que venga, que moje su dedito en agua y me toque la punta de la lengua. ¿Y qué le dice Abraham? No, hay un abismo entre ustedes y nosotros. Esa es la brecha, ese abismo que se abre entre Dios, entre nosotros. Y ese abismo es el que hay que romper, queridos hermanos, con la cruz de Jesucristo, con la oración. A ese abismo es que hay que construirle un puente. Hay que terminar con esa brecha. Y es lo que hace Moisés cuando le dice a Dios, este pueblo ha cometido un pecado gravísimo. Claro que sí. Pero ahora, o perdonas su pecado o me borras del libro que has escrito. Moisés se decide por el pueblo. Moisés no ve otra opción. Moisés dice, o lo perdonas o yo ya no tengo razón de ser. Me borras de ese libro que has escrito, Yahvé. Porque el pueblo necesita ser perdonado. Moisés se empodera de este pueblo y es una condición necesaria, indispensable para que la oración de intercesión sea escuchada. ¿Por qué Santa Mónica es escuchada? Porque ella está empoderada de la causa de la conversión de su hijo. ¿Por qué Dios escucha a Abraham cuando pide que Sodoma y Gomorra no sean destruidos? Porque allí vive su sobrino Lot. Porque Abraham se ha empoderado de esa causa. Para que nuestra oración de intercesión funcione, debemos apropiarnos. ¿Por qué la oración de Jesús funcionó? Porque Él se apropió y asumió nuestra condición humana en todo sentido. El dolor, la soledad, el frío, la traición, en todo sentido, menos en el pecado. Jesús se revistió de nuestra pobre humanidad para podernos levantar. A eso estamos siendo convocados. Fíjense, hermanos, que ya nos vamos introduciendo. Ya tuvimos una primera etapa de qué es la oración, los tipos de oración, la necesidad de la oración, pero ahora ya nos vamos enfocando, ahora ya nos vamos encarrilando y tomando un rumbo fijo al cual Dios nos ha llamado, y esa es la oración de intercesión. ¿Cómo termina esta oración de Moisés? Obteniendo la bendición de Dios. Y el Salmo 106, versículo 23 da testimonio de esto. Fíjense lo que dice el Salmo 106. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Palabra de Dios. Este Salmo 106 me encanta, esa cita de cómo Moisés se pone en la brecha ante Dios, Dios que ya hablaba de destruirlos, y Moisés insiste y convence a Dios, convenció tremendamente a Dios de no destruirlos,
Dios hoy nos quiere convencer de la necesidad de hombres y mujeres como tú, como yo, dispuestos a lucharla, dispuestos a salvar nuestras familias, nuestras ciudades, dispuestos a salvar el mundo con oración de intercesión. Cuando se estudia el Antiguo Testamento, el hebreo, se encuentra una palabra para hablar de intercesión, para hablar de este tema. Y es la palabra paugad. P-A-W-G-A-H. Paugad. Con esta palabra en la Sagrada Escritura encontramos diferentes sentidos. En varios momentos se encuentra la palabra, pero por lo menos se identifican dos sentidos con los cuales se usa la palabra. Se usa esta palabra hebrea, paugad, para hablar de intercesión. Del hebreo ahora al castellano se ha traducido como interceder, intercesión. Pero en el hebreo, cuando un israelita decía paugad, se estaba refiriendo a dos cosas específicamente. En el original hebreo entonces significa ponerse en medio de forma persistente. Acuérdense, interceder es ponerse en medio de dos partes. Para un hebreo, para un israelita, interceder o decir paugad significa ponerse en medio decididamente, persistentemente. Por eso cuando Jesús va a hablar de intercesión nos pone el ejemplo de la viuda, del amigo inoportuno que llega a tocar la puerta en la noche y que insiste para que el amigo le dé los panes, o la viuda que le insiste al juez que le haga justicia. La palabra que Jesús usó entonces en el hebreo era paugad, interceder. Para ellos entonces, interceder es ponerse en medio de forma persistente. Hermanos, la persistencia es un elemento fundamental para ser auténticos intercesores. En este camino de la intercesión no sirve la persona que es desesperadita, que quiere ya, que siembra la semillita de maíz y quiere que al otro día ya estén las mazorcas listas para ponerlas al carbón. No funciona así. La gente desesperada, los que están en el ritmo de este mundo consumista de que todo es rápido, todo ya, ahora. Por ejemplo, Amazon, que ha crecido tanto. ¿Por qué les va tan bien? ¿Por qué Amazon vende tanto? Porque uno pide algo hoy y mañana le está llegando a la puerta de su casa. Porque estoy aquí en Colombia y pido hoy y en 3 días, si tengo Amazon Prime, pues me llega lo que yo necesito, sin moverme de la casa, o sea, a lo inmediato, sin mucho esfuerzo, sin mucha cosa, a la distancia de tocar el teclado de mi computadora están las cosas. Somos hijos de una época así, y por eso la oración de intercesión puede resultarnos bastante difícil. A los jóvenes de esta época nos puede resultar difícil, a las personas que vivimos en esta época de lo inmediato. Pues la oración de intercesión necesita paciencia, necesita persistencia. Hoy es increíble la cantidad de jóvenes que se matriculan en una carrera y lo más impresionante es lo pocos que llegan al final. Se cambian de carrera y muchos no terminan ni la una ni la otra. ¿Por qué? Porque falta la persistencia, falta esa determinación de luchar y luchar hasta que yo consiga. Esa determinación que tuvo Abraham, esa determinación que tuvo Moisés. Por eso, paugad significa ponerse en medio persistentemente. Esa es la primera característica de la intercesión para un israelita.
segunda connotación, y la encontramos en Isaías 59:16. Vuelve y aparece la palabra paugak con una variación. En Isaías 59:16. El Señor ha visto consternado que nadie interviene. Su poder lo socorre, su justicia lo apoya. El contexto de esta cita de Isaías es que Dios estaba buscando a un intercesor, alguien que se ponga en la brecha ante Dios, y no lo ha encontrado. Y entonces Dios, abochornado, consternado, porque no ha encontrado a nadie que intervenga. Ahí donde dice a nadie que intervenga, la palabra que iba en el hebreo era paugak. No ha encontrado el Señor a nadie que paugak, es decir, a nadie que interceda. Dios no ha encontrado a nadie que se ponga en medio persistentemente hasta calmar la ira de Dios. Dios no lo ha encontrado. Vamos a buscar esta cita concretamente. Miren, acá hay un testimonio de mi conversión. La primera Biblia que tuve, queridos hermanos, tenía yo 17 años cuando tuve mi encuentro personal con el Señor por acá en estas tierras donde estoy ahora, en la Tulia. Y lo primero que anhelé en ese tiempo de conversión fue comprarme una Biblia. Y yo tenía mis 17 años y en esos días había conseguido un trabajito y contentísimo empecé a ahorrar para yo poderme comprar una Biblia. Y fue esta la primera Biblia que me compré. Me costó como unos $10 y todavía la conservo acá en la biblioteca familiar. Pues es para mí un tesoro esta Biblia de Jerusalén latinoamericana. Fíjense lo que dice Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30 nos pone en sintonía de esto que les estoy hablando de la palabra hebrea paugak. Ezequiel 22:30 dice: he buscado entre ellos alguno que construyera un muro y se mantuviera de pie en la brecha ante mí, para proteger la tierra e impedir que yo la destruyera, y no he encontrado a nadie. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando la Escritura dice, he buscado entre ellos alguno que construyera un muro y se mantuviera de pie en la brecha ante mí, podemos sustituir estas palabras. He buscado a alguno que construyera un muro y paugad ante mí. Se pusiera en medio persistentemente para evitar la destrucción, pero no lo he encontrado. Dios está buscando intercesores. Paugak. Dios está buscando a alguien que se ponga en medio persistentemente para evitar la destrucción. Y ahí es que concuerda con la cita de Isaías 59:16, cuando dice que Dios, abochornado, consternado, porque no ha encontrado a nadie que paugad, que intervenga. Ahí están los dos sentidos del término paugad, el término hebreo. El primer sentido es ponerse en medio persistentemente y el segundo sentido es intervenir. Hermanos, Dios necesita a alguien que intervenga. Dios nos necesita interviniendo por la causa de Dios, por la causa del pueblo. No nos podemos quedar cruzados de brazos. El mundo se está hundiendo, se está destruyendo. Nos acaban de quemar una iglesia bellísima en madera allá en Chile y no podemos cruzarnos de brazos, queridos hermanos. De ningún modo. Por el contrario, hemos de levantarnos y que haga eco fuerte en nuestros corazones, en nuestras vidas, este llamado de Ezequiel 22:30. Dios necesita a alguien que levante un muro consistente
para proteger la ciudad de la destrucción? A alguien que se ponga en la brecha de forma persistente, a alguien que intervenga. Y esa es la red de intercesión católica. Somos un grupo que pauga, nos ponemos en la brecha, pauga, nos ponemos en medio persistentemente y no vamos a dejar de orar hasta que Dios haya restaurado las naciones. Esta red de intercesión va a crecer y va a crecer porque el mundo necesita a alguien, por lo menos a uno, por lo menos un grupo, a un ejército que levante un muro. Por eso vamos a hablar de lo que es levantar el muro. Cyril John habla de su experiencia de intercesión cuando estuvo en la muralla china. Dice que fue en el 2009 y fue una experiencia tan especial. En esta experiencia espiritual cualquiera podía ir de turismo, pero él fue con un sentido espiritual y fue tan especial que fue el 2009 y después en el 2010 también volvió a la muralla china. Dice Cyril que esta muralla, que es patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO, es una de las 7 maravillas del mundo. Esta muralla se extiende por más de 6.400 kilómetros y serpentea, parece un gran dragón. ¿Ustedes saben cuánto tiempo tardó hacer esta muralla? Hermanos, estamos hablando desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo XVI. Los chinos estuvieron haciendo esta muralla durante todo este tiempo. Y es una muralla tan impresionante que las murallas tradicionales, por ejemplo la que yo les citaba aquí en Cartagena, Colombia, es una muralla que el espesor puede ir a la abarcadura de los brazos, supongamos 2 metros, máximo 2,5 metros, las murallas antiguas. Esta muralla china tiene entre 5 y 8 metros de espesor, dependiendo de la necesidad del sector donde está sembrada la muralla. 6.400 kilómetros de largo. ¿Cuántos siglos? Haga cuentas. Desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo XVI. Hermanos, 20 siglos, 2000 años construyendo una muralla. ¿Para qué? Los chinos, ¿para qué hicieron esto? Para protegerse de los mongoles y otros enemigos que en aquella época les invadían, les saqueaban, les robaban los alimentos, lo que producían, y ellos necesitaban defenderse. Esta muralla es todo un sistema. Cuando la muralla estaba en su apogeo, la muralla necesitaba unos 10.000 hombres para estar sobre la muralla, porque la muralla no tenía consistencia si no había vigilantes. Y por eso dice Ezequiel 22:30 que está buscando a uno que levante la muralla. Murieron muchísimos construyendo esa muralla. En 20 siglos, ¿cuántos pudieron ahí perder sus vidas? Porque es una muralla altísima, muchos cayeron, otros por pestes, por diferentes situaciones, muchos murieron. Pues después de construir la muralla no se pueden cruzar de brazos y decir, bueno, ya está lista la muralla. Esto es un sistema de defensa y funciona si además de haber levantado la muralla, hay unos centinelas que están aguardando, que están velando, que están pendientes de esa muralla, cerca de 10.000 hombres. Aquí se me ocurre la cita de Isaías 62:6. Fíjense lo que dice Isaías 62:6. Creo que mi hermano ya la había dicho
en la clase pasada, pero esta cita es para aprenderlas. Isaías 62, versículos 6 y siguientes. Sobre los muros de Jerusalén he apostado guardianes. Ni en todo el día ni en toda la noche estarán callados. Ustedes que hacen que Yahvé lo recuerde, no guarden silencio, no le dejen descansar hasta que restablezca a Jerusalén en la alabanza por toda la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La muralla necesita centinelas. Levantamos la muralla, pero además de levantarla, después necesitamos centinelas. Lo que pasó con la Gran Muralla China, se tardó mucho tiempo levantarla, construirla, pero luego era tan importante también custodiarla, tener esos guardianes, esos guerreros que estaban día y noche, para allá y para acá en la muralla, para allá y para acá, rondando, estaban vigilando, porque si el enemigo tira una cuerda y se sube por la muralla, pues la muralla pierde su efecto, pierde su fuerza. En la muralla deben estar los centinelas. Este proyecto de la intercesión, de la red de intercesión, es para toda la vida. Esto va a ser un patrimonio de la humanidad. Esta red de intercesión que se está conformando, que está avanzando, es una obra del Espíritu Santo. Y la estamos conformando, la estamos levantando. Pero no basta con levantarla. Después de levantarla hay que sostenerla, hay que cuidarla, hay que custodiarla. Y por eso ya Jorge les habló a ustedes en el día del lanzamiento de este segundo nivel. Les hablaba del diezmo de la oración, de las agendas de oración que vamos a ir estableciendo y que cada vez vamos a ir complejizando. Cada día van a ser más complejas las agendas, así como un ejército que en la medida en que va teniendo más entrenamiento, se le delegan más tareas y hay retos más importantes. Así vamos a ir avanzando. Pues Dios nos necesita. Por eso la intercesión es estar en la brecha, es ponernos en la brecha, es levantar esta muralla, es mantenernos, porque es fácil empezar, de muchos empezar, lo importante es mantenernos. Y habrán algunos que empiezan, hacen el curso, hacen la formación, pero luego con los días pues se van a rezagar. Pero necesitamos que ese proceso se vaya dando y que el que está decidido por este camino pues se afiance definitivamente. El que está decidido por esta experiencia tome su posición, empiece a construir la muralla y tenga entendido que después de que construyamos la muralla vamos a estar sobre la muralla, en las brechas, allí reparando brechas, allí orando, allí vigilando constantemente para que el enemigo no pueda hacer frente. La oración ha de ser permanente aquí en adelante. Ustedes que están decididos a formarse para que los consagremos como miembros activos de la comunidad, de la red de intercesión, a ustedes les hago ese llamado a ir reflexionando, a que esto es algo serio, a que es algo definitivo, a que Dios en esta época nos necesita para la oración, para la intercesión. Cuando Ezequiel 22:30 habla de la necesidad de construir ese muro, de ponerse de pie ante Dios en la brecha para impedir la destrucción, nos damos cuenta de que hay toda una realidad en Israel. ¿Y cuál es esa realidad? Es que los pecados del pueblo han llegado a Dios y son acusados. ¿Y cuáles son esos pecados? Homicidio, idolatría, desobediencia de los padres, opresión, extorsión, profanación del día de Yahvé y profanación de otras cosas sagradas. Entre otras cosas más, muchos más pecados, pero por lo menos de estos el profeta Ezequiel les ha denunciado. 4 clases de personas
han cometido esos pecados y atentos. ¿Quiénes son? Primero, los jefes del pueblo. Segundo, los sacerdotes. Tercero, los príncipes. Y cuarto, hasta los mismos profetas. Si nos damos cuenta, son las personas importantes del pueblo. Son las personas importantes de Israel, las cabezas, las que han cometido la iniquidad, el pecado y que han llevado al pueblo a caminos de destrucción, han llevado al pueblo a encontrarse vulnerables, sin esas murallas fortalecidas, sin esos centinelas, porque el centinela es el sacerdote, porque el centinela es el profeta, porque el centinela es el mismo jefe de la ciudad. Y estas personas han cometido el pecado. Es evidente que Dios mismo estaba buscando personas, por lo menos uno, he buscado a alguno y no he encontrado a nadie, dice el profeta Ezequiel 22:30, para que se construya la pared y se coloque en la brecha. Al igual que los chinos construyeron la gran muralla para proteger el territorio chino de los mongoles y de otros, el intercesor construye un muro. Levanta esa muralla por medio de ¿qué? De la oración. Rosario todos los días, coronilla de la Divina Misericordia, la Santa Eucaristía, la oración de meditación personal, la lectura de la palabra de Dios. Todos esos son elementos que van construyendo la muralla. La muralla no solo se construye con piedras, o solo con cemento, o solo con varillas, sino que necesita de varios elementos para levantarse. La muralla de la intercesión necesita diferentes elementos, entre los cuales Jorge ya nos explicaba muy bien qué debe contener esta agenda de oración. Esos son la materia prima para construir la gran muralla de la intercesión y evitar la destrucción del mundo entero, para evitar el dominio del reino de las tinieblas, para proteger el reino de Dios de muchos enemigos que se levantan. Hemos de levantar la muralla de la intercesión. Quiero hablar, para ir concluyendo, de 4 dimensiones por las cuales podemos levantar una muralla. 4 direcciones en las cuales podemos enfocar nuestra oración. 4 razones por las cuales es necesario levantar esta muralla de la intercesión. ¿Para qué sirve la intercesión? Podemos responder con estas 4 direcciones. ¿Para qué sirve? Primero, para proteger al pueblo de Dios del ataque del demonio. El Papa Francisco, en el 2018, sintió que la iglesia estaba siendo muy atacada. Cuando empezó a reventar todo este ataque mediático de los antitestimonios, de sacerdotes, todas estas acusaciones, la iglesia se tambalea. O sea, la autoridad de la iglesia está en juego. ¿Y qué dice el Papa Francisco? Esto es una obra del demonio. Y en octubre del 2018 dijo: todo el mes de octubre vamos a orar el rosario, y al final del rosario la oración de San Miguel Arcángel, y vamos a detener este ataque del demonio. Y desde entonces empezamos con esta fuerza de intercesión. De hecho, ahí fue cuando en República Dominicana, en mi parroquia Santa Lucía, allí empezamos a madrugar todos los días a las 5 de la mañana por todo el mes de octubre, y luego lo seguimos haciendo durante todo el año, porque el Papa nos había convocado para detener el ataque del demonio, del enemigo. Entonces, ¿para qué sirve la oración de intercesión? ¿Para qué es bueno levantar ese muro? Entonces puede ser en una situación donde el demonio está atacando, arremetiendo contra el pueblo santo de Dios, y uno se levanta ese muro con oración, se mantiene sobre la muralla como los centinelas de Jerusalén, y el enemigo no podrá entrar, no podrá atacar. Hay una anécdota
de, de alguien que fue a visitar un brujo y quería como probar a ver si el brujo sí tenía poder. Y entonces el brujo le dice, bueno, ¿qué quiere que haga? Y le dijo, bueno, vaya a la casa de tal persona y éntreles miedo, muévales allá las cosas y vaya y haga opresión en esa casa. Y el brujo entonces hizo su proceso de brujería para ir espiritualmente a hacer daño a esa casa. Al siguiente momento, el brujo muy enfadado le dice a la persona, ¿usted por qué no me dijo? ¿Usted cómo me va a mandar allá? ¿Cómo así? Sí, allá estaban orando el rosario. Yo ya no puedo entrar. Eso es levantar un muro de la intercesión. El enemigo no puede entrar. El enemigo se puede acercar, pero no puede penetrar esa muralla. Si hay oración, no puede. Segunda dirección en la cual podemos enfocar la oración de intercesión. ¿Por qué es importante la oración de intercesión? Porque con la oración de intercesión podemos calmar la ira causada por el pecado de alguien, de un grupo de personas o de una nación o del mundo entero. Caso concreto, el pueblo de Israel iba a ser destruido. Se hicieron un becerro de oro. ¿Y qué hace Moisés? Apaga la ira de Yahvé. Y le dice, yo no creo que tú siendo un Dios tan bueno, tan misericordioso, tú vas a destruir. Yo no creo que tú habiendo sacado este pueblo de Egipto y ahora los vayas a destruir acá en pleno desierto. Y la gente va a decir, mira, con mala intención se los llevó. ¿Qué hace Moisés? Convence a Dios. Lo convence de no destruir. Entonces, como sucede actualmente, hemos rebosado la copa del pecado en el mundo entero. Los sacerdotes, los presidentes, los líderes de los pueblos de la nación hemos cometido el pecado. Lo mismo que sucedía en Ezequiel 22:30. Pero Dios está buscando ese intercesor para que levante el muro, para que se ponga en la brecha que el enemigo abrió, cierre esa brecha y se restablezca la relación con Dios. Ya llevamos 2 direcciones en las cuales podemos enfocar la oración de intercesión. Para repeler el ataque del demonio. Segundo, para calmar la ira causada por nuestros pecados. Tercero, y esta me encanta, buscar el avivamiento de un pueblo, de una nación. Y el ejemplo concreto es el cura de Ars. San Juan María Vianney llegó a un pueblo donde no se respetaba el día sábado, donde se viviera en el pecado, donde no se le prestaba atención a las cosas de Dios. Y en esa circunstancia, el cura de Ars empieza a pedir el avivamiento del pueblo. ¿Cómo? Con paugag, con intercesión. Se puso en medio de ese pueblo y Dios, en medio de esa brecha, esa relación fracturada, persistentemente. ¿Cómo persistentemente? Todos los días, hacia las 12:30 de la noche, se levantaba a orar. Pasaba al templo parroquial y se dice que las gradas para llegar donde estaba el sagrario, al presbiterio, quedaban mojadas con las lágrimas del cura de Ars, que oraba, que imploraba la misericordia de Dios por ese pueblo, que buscaba el avivamiento espiritual de este pueblo, de Ars. Y lo logró. Con intercesión. Alguien tenía que intervenir. La cita de Isaías 59:16. Alguien tenía que intervenir. ¿Quién fue ese alguien? El cura de Ars, San Juan María Vianney. En esta época, hermanos, alguien tiene que interceder. Pues ahí está la tercera dirección en la cual podemos enfocar una oración de intercesión, por la cual podemos buscar los méritos de levantar el muro y ponernos en la brecha y reparar esa brecha para avivar un pueblo, un grupo. Usted hace parte de un grupo de oración que antes era floreciente y ahora van 2 o 3. Y ya no hay carisma, ya no hay dones, ya no hay gracia,
esto perdió la especialidad. Esta parroquia está fría. Padre, póngase a orar, conforme un equipito de intercesión y usted va a ver que esa parroquia se le aviva, se le levanta. Fue lo que yo vi en República Dominicana, en mi parroquia. Hay que ver cómo la parroquia tomó una fuerza, al punto de que cuando yo iba por la curia diocesana a hablar con el vicario de pastoral, a dar reporte de cómo iba la parroquia, me decía, bueno, yo veo que las actividades de tu parroquia casi todas son diocesanas, y me pidió el favor que cuando hiciéramos las actividades pues le informáramos para él saber lo que íbamos a hacer y para que la diócesis también se pudiera vincular, porque si hacíamos un concierto, no era un concierto parroquial, lo dirigía la parroquia, pero era toda la diócesis la que iba a nuestro concierto. Si hacíamos un banquete pan y vino, no eran solo las familias de la parroquia, y nos llegaba gente de toda la ciudad. Esto lo logramos con intercesión, y teníamos un equipo de intercesión para cada actividad que teníamos. Nombrábamos, era tan importante el equipo de publicidad, de hecho más importante el equipo de intercesión que el de la misma publicidad. Y esto le da una fuerza, un avivamiento a la parroquia, a todo lo que hacíamos. Para ir concluyendo, cuarta dirección en la cual podemos enfocar la oración de intercesión: pedir por una intención de la iglesia, una intención en particular del pueblo, de la ciudad. Pedir por una intención. Hombre, mi hijo está alejado del camino de Dios. Santa Mónica veía a San Agustín que no quería saber nada de la iglesia, no le quería bautizar, y ella por una intención ora. Cuando el Papa Francisco inauguró su pontificado en el 2013, recuerdo que como a los 2 meses, Estados Unidos estaba a punto de iniciar una guerra. No recuerdo si era contra Irak, era en el Medio Oriente. El asunto es que el Papa dijo: declaro que para mañana toda la Iglesia Católica hace un ayuno, nos ponemos en oración, vamos a orar todo el día. Y ya era inminente, ya Estados Unidos estaba moviendo la sexta flota en el Medio Oriente. Hermanos, 2-3 días después los titulares de la prensa eran: Estados Unidos desiste, ya no habrá un ataque. ¿Cómo? Orando por una intención de la iglesia. Era la intención del Papa Francisco, era la intención de toda la iglesia. Es decir, que la intercesión tiene todo un panorama de efectividad, de necesidad, de urgencia para nosotros. Recuerdo entonces, y guarden esto en su corazón para que lo puedan enseñar en sus grupos: la oración de intercesión puede ir en diferentes direcciones, y por lo menos las principales, porque hay más direcciones en las cuales podemos enfocar. Pero primero podemos orar para repeler el ataque del demonio, para que el demonio no pueda dañar la obra de Dios. Y ahí el ejemplo está en que el Papa Francisco nos convocó, porque el demonio está atacando a la iglesia. Nos convocó a orar rosario, a orar todo el mes de octubre decididamente. Segundo, podemos usar la oración de intercesión para calmar la ira que ha despertado nuestros pecados. Moisés, con oración de intercesión, calma la ira del pecado del becerro de oro, y el pueblo no es destruido. Tercero, para buscar el avivamiento de un pueblo, de una comunidad, de una parroquia. Ejemplo, San Juan María, el cura de Ars, con su oración de intercesión avivó Ars. Llegó el momento en una parroquia donde cuando el cura de Ars llegó solo a la misa del domingo iban 10-15 personas y profanaban el domingo con vicios, con cosas del mundo. Llegó al punto donde esa parroquia todos los días llegaba de fuera 400 peregrinos a misa. Hubo un avivamiento y toda la aldea de Ars se convirtió. Y cuarta dirección en la cual podemos usar la oración de intercesión: para pedir por una necesidad de la iglesia, de la familia, para una necesidad, la que sea, nos ponemos a interceder.
La intercesión, si tuviera que darles una definición, les podría citar esta de Cyril John. La intercesión es colocarse persistentemente entre una necesidad y la misericordia de Dios. Guarde eso en su corazón. ¿Qué es interceder? Es colocarse persistentemente entre una necesidad, una situación, un grupo de personas o una nación y la misericordia de Dios. Uno ponerse en medio. Pauca. Ponerse en medio persistentemente hasta que se cierre la brecha. Si estas dos partes están de enemigas, yo me pongo en medio persistentemente hasta que vuelvan a ser amigos, hasta que vuelvan a ser hermanos. Finalmente, un bonus extra del tema de hoy, la coronilla de la Divina Misericordia, como un arma poderosa de la intercesión. La coronilla de la Divina Misericordia, que ha sido revelada por el Señor Jesús a Sor Faustina Kowalska. Sor Faustina Kowalska tuvo una visión donde un ángel venía con la orden de destruir una ciudad de Polonia. Resulta que Sor Faustina intenta detener el ángel y le dice, no destruyas. No, ese ángel venía con todo el furor a descargar una espada contra la ciudad. Ella dice que no nombra la ciudad por prudencia. Tuvo después otra visión. Ella no pudo detener el ángel. Tuvo otra visión donde ella estaba delante de la presencia de Dios. Y ella empezó a orar de esta forma. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Cuando ella hizo esta oración, hermanos, una cosa increíble. El ángel que venía con ese furor indetenible se tornó impotente. No podía descargar su espada. No pudo destruir la ciudad. Y ahí entonces Jesús le explica a Sor Faustina que la devoción, que la misericordia de Dios es la última tabla de salvación para el mundo entero. Dios le reveló esto a Sor Faustina, nos lo está revelando a nosotros. Una tabla de salvación. Es tiempo de misericordia. Es tiempo de volver a una gran oración. La oración de intercesión y especialmente la oración bajo la espiritualidad de la Divina Misericordia. Vivimos la época de la misericordia en la Iglesia. San Juan Pablo II, apóstol de la misericordia, propagó la devoción de la misericordia, estableció que el segundo domingo de Pascua fuera el domingo de la fiesta de la misericordia, llevó a los altares a Sor Faustina Kowalska en el año 2000, ese año jubilar, año de misericordia para el mundo. Vivimos en la época de Sor Faustina Kowalska, el tiempo de esta espiritualidad de esta monja polaca. Vivimos en la época donde el Papa del momento, el Papa Francisco, es el Papa de la misericordia. Estableció un año de la misericordia, predica la misericordia, está promoviendo esta devoción. Dios nos está hablando, queridos hermanos. Y la coronilla de la Divina Misericordia, pues es una oración sencilla y poderosa para llevar a cabo el cometido de esta red de intercesión católica internacional. Es una oportunidad grandiosa para ver el actuar de Dios. Les invito a todos los que hacen parte de esta red que extra a las clases que les vamos a estar dando, empiecen a estudiar y a profundizar en la devoción de la Divina Misericordia. Consíganse el libro de
de la revelación. Se llama el diario de Sor Faustina Kowalska. Los que de pronto no lo puedan adquirir ahora por tema de pandemia, vamos a ver si le pido a mi hermana que les haga llegar el libro digitalmente para que lo tengan digitalmente mientras lo pueden comprar en físico. En físico pues mucho más fácil para muchos, para los que somos lectores tradicionales que de pronto no nos acomodamos tanto a un dispositivo electrónico, pero mientras tanto voy a hacerles llegar este libro de Sor Faustina, el diario de Sor Faustina, y ahí vamos a encontrar toda esta riqueza de la Divina Misericordia. Oración fuerte, oración grandiosa, esta que hacemos todos los días a las 3 de la tarde de la coronilla de la Divina Misericordia. Pues bien, queridos hermanos, hasta ahí el tema de hoy. Espero que les haya sido de gran provecho. Retomando, toqué unos temitas sencillos. El tema principal fue la intercesión es estar en la brecha. Yo creo que ya todos entendieron qué es estar en la brecha, cuál es la brecha, dónde está la brecha, quién se debe poner ahí, porque es importante ponerse en la brecha, cerrar la brecha. Les hablé de dos modelos principales de oración de intercesión, de dos personas que se pusieron en la brecha que se había abierto entre el pueblo y Dios, y ellos son Abraham con Sodoma y Gomorra y Moisés con el pueblo de Israel que fabricó un becerro de oro. Les expliqué hoy lo que significa la palabra paugag, que nace en el idioma hebreo, que significa interceder. Es la traducción que hacemos al español, pero para el hebreo, paugag significa ponerse en medio persistentemente y significa también intervenir. También les hablé de lo que es construir la muralla y lo hicimos con la comparación de la muralla china como un modelo pedagógico para que usted asocie lo que es la muralla china, la necesidad de que haya un ejército custodiando la muralla, porque también nosotros vamos a construir una gran muralla y durante mucho tiempo, como los chinos demoraron mucho tiempo construyendo esta muralla y después con un ejército protegerla, pues esto necesita de tiempo y sacrificio, que es el tiempo de formación en la escuela de oración. Y finalmente les hablé de las 4 direcciones en las cuales podemos enfocar la oración de intercesión, y un bonus extra fue hablarles un poquitito de la devoción de la Divina Misericordia, del poder de esta devoción. Queridos hermanos, pues así concluimos el tema de hoy. Espero que les haya gustado y gracias por estarnos apoyando. La gracia del Señor con ustedes, los bendiga hoy siempre. Olvidaba darles las gracias a los que se siguen vinculando con el proyecto. Dicen, Padre, yo sé que por ahí necesita comprar una cámara, alguna cosa. Ahí está mi ofrenda. No lo hemos pedido, pero gracias a los que se han vinculado y han entendido que también así pueden cooperar, pues que el Señor les devuelva 100 veces más a esas personas de buen corazón, y que los bendiga a todos los estudiantes de esta escuela de oración, de esta red de intercesión. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que estén todos muy bien.